revelado, el inspirador viaje de cuidar a 6 nietos que transformó mi vida para siempre. La vida de doña Rosa dio un vuelco inesperado el día que la noticia de la muerte de su hijo llegó como un rayo en medio de una tormenta. Aquel dolor desgarrador la dejó a cargo de 6 nietos, cada uno con sus sueños y preocupaciones, llenando su hogar con risas infantiles que, ahora, parecían un eco en el fondo de su tristeza. En la cocina, el aroma a tamales recién hechos contrasta con el peso de la responsabilidad que siente en su pecho. Ella, que siempre se había visto como la matriarca, ahora se enfrenta a la adversidad con la carga de una familia que busca refugio en su abrazo. Las noches las pasa encendiendo velas, no solo para iluminar su hogar humilde, sino también para orar por la paz de sus pequeños. Mientras las llamas titilan, su mente se llena de dudas y pesares. ¿Cómo los cuidaré? ¿Podré hacerlo bien?, se pregunta, sintiendo que la presión no solo proviene de la carga económica, sino también de la carga emocional de una tragedia que golpeó a su familia. La pérdida de su hijo se traduce en un vacío que teme que nunca podrá llenar. Un día, mientras su nieto Miguel entra por la puerta con la noticia de que su amigo fue aceptado en una prestigiosa escuela, el corazón de Rosa se quiebra. Ella siente su propia ineficacia reflejada en su nieto, que despliega una sonrisa cargada de esperanza, pero que oculta un desconsuelo cuando escucha que no pudo ser seleccionado. La tristeza se agolpa en su pecho, y aunque quiere alentarlo, su mente se encuentra atrapada en la angustia constante de la desigualdad que siempre ha existido. No puedo dejar que el miedo y la inseguridad nos derroten, murmura para sí misma, mientras sus manos temblorosas agrigan el sabor del miedo a su esfuerzo diario. Sin embargo, la vida continúa, y el anhelo de un futuro mejor la empuja a actuar. Con su herencia culinaria en mente, decide emprender un pequeño negocio de pasteles que evocan los sabores de su madre. Pero la verdad es que no todo es fácil. Al ofrecer sus productos, se topa con prejuicios y miradas escépticas de algunos vecinos, quienes no creen que una mujer de su edad y condición pueda lograrlo. La lucha económica y emocional se convierte en una batalla diaria. ¿Y si se equivoca? ¿Y si las cosas no funcionan? Las sombras de la duda la acechan constantemente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento más angustiante llega cuando, tras una noche de insomnio, Rosa se sienta a la mesa rodeada por los 6 ojos curiosos de sus nietos. Con cada pregunta y cada anhelo que expresan, ella siente que la responsabilidad crece cada vez más. En su corazón, el miedo se agudiza. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué sucederá con ellos si no consigo mantener la unidad de la familia?, se cuestiona con angustia. La presión no solo es externa, es una carga que lleva en su alma. La trágica pérdida de su hijo es un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene, y cada segundo cuenta. A medida que la tensión crece, la incerteza se convierte en su única compañera. ¿Hasta dónde llegará doña Rosa por aquellos que ama? Con el destino de su familia pendiendo de un hilo frágil, se siente pegada a una realidad que no la deja avanzar. Las preguntas flotan en el aire, amenazando con desbordar su paz. ¿Podrá encontrar la fuerza en medio de tanta adversidad? La historia queda suspendida, en un delicado equilibrio entre amor, sacrificio y esperanza, con cada uno de sus pasos resonando en lo profundo de su ser. Rosa se despierta antes del amanecer, un impulso de determinación la lleva a la cocina. De pie, observa la masa de pastel que ha estado perfeccionando en las últimas semanas. En ese momento, un pensamiento fulgurante cruza su mente: su negocio no se trata solo de ganar dinero, sino de honrar la memoria de su hijo. Al mirar las sillas vacías en la mesa, su aliento se detiene, pero rápidamente toma la decisión de no dejar que la tristeza la consuma. Mientras trabaja, las manos de Rosa despliegan la técnica que ha aprendido a lo largo de los años. Cada batido de la mezcla y cada decoración le proporciona un pequeño destello de alegría. Sin embargo, la ansiedad la acecha, muchas de sus creaciones aún están lejos de ser perfectas. No puedo fallar, no otra vez, murmura, sabiendo que esa palabra no tiene cabida en su nuevo camino. Decide comenzar a ofrecer muestras en el mercado local. A pesar del nudo en su estómago,
se prepara. Cubre su cabello con un pañuelo limpio y se viste con un delantal que alguna vez le perteneció a su madre. En el transporte al mercado, la mente de Rosa navega entre el miedo al juicio y la pequeña chispa de esperanza. Al llegar, la atmósfera bulliciosa del mercado la envuelve, pero ella siente que todo se detiene cuando despliega su pequeño puesto. Al principio, las miradas de los transeúntes son indiferentes. Rosa sonríe a pesar del frío en su pecho y empieza a ofrecer degustaciones. Pruebe un trozo, son recetas ancestrales, dice con una confianza renovada. Cada bocado que los compradores saborean es un triunfo personal, una pequeña victoria que refuerza su fe en el futuro. Sin embargo, no todo es sencillo. Un grupo de vecinas la observa, susurros de escepticismo flotan en el ambiente. ¿Por qué cree que ella puede ofrecer algo que no hayamos probado ya?, se burlan. Rosa siente el golpe, pero en lugar de dejarse dominar por la inseguridad, se sumerge en su trabajo. Los comentarios malintencionados no tienen cabida en su mente. Cada ocasión en que alguien prueba sus pasteles y sonríe, es como si el mundo se llenara de luz. Con el paso de los días, su paciencia comienza a rendir frutos. Un cliente habitual le menciona que ha compartido su historia y su esfuerzo en las redes sociales, revelando cómo la vida de Rosa ha tocado a quienes la rodean. La gente necesita saber que hay esperanza, y tú la eres, le dice el hombre, lo que despierta en ella una sensación de pertenencia que no sabía que anhelaba. Sin embargo, el temor persiste, siente que debe hacer más. Una noche, mientras sus nietos duermen, Rosa revisa las planillas de gastos e ingresos. La realidad de su situación financiera es apremiante. La presión aumenta con cada factura que llega. La respiración le cuesta un poco más y se pregunta cuántas de estas noches podrá soportar. Cada número en la página es un recordatorio de que hay una línea delgada entre el éxito y el fracaso. Por ellos, tengo que seguir, se dice, buscando encontrar en su voz un eco de fuerza. El objetivo no son solo los pasteles, sino forjar un futuro en el cual sus nietos no tengan que sentir el mismo dolor de pérdida que ella. La necesidad de salir de este círculo de inseguridad la empuja hacia adelante, no puede rendirse. Un golpe en la puerta interrumpe sus pensamientos, y su corazón se acelera. Al abrir, se encuentra con Miguel, su nieto mayor, que tiene en sus manos un correo. La expresión de su rostro es un torbellino de emociones, y Rosa sabe que algo importante está por revelarse. ¿Qué será lo que trae Miguel? La esperanza y el temor se entrelazan mientras la vida de ambos podría dar un giro inesperado justo cuando más lo necesitan. La luz de la tarde filtraba a través de la ventana, iluminando la cocina de Rosa mientras su mente daba vueltas en torno al contenido del sobre que Miguel sostenía en la mano. A medida que su nieto abría el papel con una mezcla de emoción y miedo, Rosa sintió como una ola de anticipación la envolvía. Es una carta de un concurso, dijo Miguel, su voz titubeante. La fundación de la comunidad está buscando pequeñas empresas que tengan un enfoque especial y tu historia ha sido seleccionada. El tiempo pareció detenerse a su alrededor. La idea de que su esfuerzo fuera reconocido de esa manera fue un soplo de aire fresco. Pero también trajo consigo un nuevo conjunto de preguntas que la mantuvieron despierta durante las noches venideras. ¿Realmente estaba lista para compartir su historia con un público más amplio? ¿Y si las críticas que había sentido en el mercado se amplificaban? Esa noche, Rosa se sentó en la mesa, las hojas del correo desparramadas frente a ella como las posibilidades de su vida. Durante años, había luchado para mantener el legado de su hijo y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo futuro a sus nietos. Ahora, se encontraba ante una bifurcación que podía llevarla a descubrir nuevas dimensiones de sí misma. Al día siguiente, mientras preparaba más pasteles, la idea del concurso persistía en su mente. Si yo fuera a contar mi historia, ¿qué les diría? ¿Cómo podría plasmar la esencia de lo que significa para mí cada pastel que hago? Reflexionaba y el aroma de la vainilla la envolvía, traéndole recuerdos de su infancia, de risas y dulces momentos. Decidió que debía trabajar en su presentación. Era hora de sacar a relucir no solo sus habilidades reposteras, sino también su viaje vital. Se propuso escribir su historia, capturando los momentos de amor y dolor que la llevaron a ese punto. Con cada palabra que el bolígrafo trazaba en la hoja, su voz interna se fortalecía, reclamando espacio en su vida. El miedo empezaba a transformarse en determinación. Con cada pastel que salía del horno, cada ingrediente que mezclaba, sentía que estaba prefigurando un futuro distinto. Sin embargo, aquella noche, mientras revisaba su escrito, una sombra de duda se materializó.
¿Realmente era suficiente contar su historia? ¿Despertaría empatía o solo abriría puertas al juicio? A pesar de la tormenta de pensamientos, Rosa decidió compartir sus avances con Miguel. La risa y el brillo en sus ojos fueron la motivación que le faltaba. Es un gran comienzo, abuela. Eres mucho más fuerte de lo que piensas, le dijo con sinceridad. Las palabras de su nieto la impulsaron, pero también la dejaron con una inquietud palpable. Esa misma noche, Rosa se sentó frente al espejo, tomando un momento para reflexionar sobre la fortaleza que había cultivado. Cada cicatriz, cada lágrima, cada sonrisa son parte de mí, se murmuró. Mientras se miraba en el reflejo, se dio cuenta de que la respuesta que tanto buscaba no solo estaba en lo que ella creía sobre sí misma, sino también en la conexión que podía brindar a través de su historia. El día del concurso se acercaba y así también el momento de exhibir sus logros y vulnerabilidades. Sin embargo, un nuevo mensaje de su teléfono hizo que la calma que había empezado a construir se desmoronara. Tienes que ver esto, abuela, le dijo Miguel, mientras mostraba un comentario cargado de sarcasmo de una de sus vecinas más críticas en las redes sociales, poniendo en duda su habilidad y dedicación. La tensión en la habitación era palpable. Había llegado el momento de responder, pero ¿cómo lo haría?, pensó Rosa mientras su corazón latía con más fuerza. La confrontación no solo era contra las dudas externas, sino también contra las que ardían dentro de ella. La lucha por su identidad, su valor en el mundo se intensificaba. Ella sabía que necesitaba un plan. Con el concurso a la vuelta de la esquina, estaba a punto de tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. Debía aceptar cada ataque y convertirlo en una oportunidad para demostrar su valentía y ¿capacidades? La decisión de dar un paso hacia adelante pareciera inminente, pero la forma de hacerlo era lo que la estaba desafiando en ese preciso momento. El caos de emociones y la presión del tiempo la llevaron a una encrucijada. Rosa entendía que este era su momento para brillar, pero cada paso que daba parecía acarrear más preguntas que respuestas. ¿Qué camino elegiría? Los días transcurrieron con rapidez. La fecha del concurso se acercaba, y cada amanecer traía consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Rosa se despertaba con el corazón acelerado, cada latido resonando como un recordatorio de lo que estaba por venir. Los comentarios burlones que había leído se instalaban como sombras en su mente, eclipsando ocasionalmente la luz de su confianza. Sabía que debía convertir cada punzada de duda en combustible para su empoderamiento. Mientras horneaba una nueva tanda de pastelitos, decidió que su enfoque debía ser diferente. No solo presentaría su historia, debía revelarla con la autenticidad cruda que la había guiado durante años. Cada golpe de batido era un acto de reivindicación, cada medida de azúcar, un gesto de resistencia. En su mente, vislumbró el momento en que compartiría su camino, las lágrimas que había derramado por la pérdida, las risas entremezcladas con la alegría de ver crecer a sus nietos. Esa mezcla de dulces y saladas memorias se convertiría en su arma más poderosa. Tomó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir de manera apasionada. Dejó que las palabras fluyeran sin autocensura, desafiando la crítica que había sentido en los últimos tiempos. ¿Por qué debería permitir que la inseguridad de otros definiera quién era ella? La noción de revelar sus fragilidades se tornaba cada vez más liberadora. Se encontraba ante un espejo, no solo físico sino emocional, donde se miraba y se reconocía a sí misma en cada desafío. Miguel, su incondicional apoyo, la observaba en silencio, admirando su evolución. En lugar de ofrecer consejos o correcciones, dejó que Rosa se sumergiera en su proceso. Daba pequeños pasos, buscando en la autenticidad de su ser una razón para sobresalir. Cada día que pasaba, sus inseguros murmullos se transformaban en una expresión más fuerte y clara de quién era realmente. Un día, durante una de sus sesiones de escritura, se detuvo y meditó sobre el papel de la vulnerabilidad en su narrativa. Al compartir sus miedos y fracasos, no solo se enfrentaría a los críticos, sino que también se conectaría con aquellos que habían sentido lo mismo. Esa conexión era, quizás, lo que realmente importaba. ¿Qué tal si su historia inspiraba a alguien más? ¿Qué tal si su voz se convertía en el eco de muchas otras que se habían mantenido en silencio? Esa idea la emocionó y la desafió al mismo tiempo. A medida que avanzaba en su narración, Rosa comenzó a tejer anécdotas sobre sus nietos, el amor que sentía por ellos y cómo habían sido su razón de ser. Siguió buscando en su pasado, recordando cómo el emprendimiento había sido no solo una manera de vivir, sino una forma de mantener la memoria de su hijo viva. Cada receta representaba un capítulo de su vida, un simbolismo de la resiliencia que había cultivado. De repente, sintió un cambio interno.
La angustia que había empezado a ocupar espacios en su mente se disipó. Lo que una vez fue una carga se transformó en un testimonio dinámico. Decidida a transformar su angustia en asertividad, Rosa se preparó para presentar su historia de una manera que desafiara no solo a sus críticos, sino también a ella misma. Sabía que había llegado el momento de presentarse, de ser vista tal como era, con todas sus luces y sombras, pero justo cuando la calma volvió a su corazón, un nuevo mensaje en su teléfono la sacudió. ¿Puedes creer todo esto, Rosa? Algunas de tus recetas están siendo copiadas en el mercado local, y sin tu crédito. La voz de Miguel, que siempre la apoyaba, ahora sonaba preocupada. Se dio cuenta de que en medio de su revolución interna, había creado espacio para otros que también querían obtener beneficios de su trabajo. En ese instante, Rosa supo que debía actuar. Ya no era solo una cuestión de su identidad, sino también de proteger su legado. La lucha que había tomado su mente y corazón estaba a punto de abrir una nueva puerta, abriendo un campo de batalla ético y emocional que debía enfrentar de inmediato. En un momento de revelación, entendió que la ambición y la adversidad eran dos caras de la misma moneda. Y mientras una tormenta se preparaba en el horizonte, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente presentarse con la vulnerabilidad necesaria para defender no solo su historia, sino también su creación en ese mercado despiadado que siempre había temido? La respuesta se movía entre el dulce horizonte de sus sueños y la oscura realidad de sus miedos, y ella estaba lista para confrontar ambas. Rosa se sentó en la mesa de su cocina, el móvil aún en la mano, su mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que otros se apropiaran de su trabajo? En ese espacio que antes había sido pura creatividad, ahora se sentía una abrumadora necesidad de proteger su legado. La tensión la invadía, y en su pecho pulsaba una mezcla de ira y tristeza. Pero a medida que reflexionaba, pronto se dio cuenta de que su verdadera batalla no sería solo contra quienes la copiaban, sino contra su propio miedo a confrontar esta situación. Durante días, su rutina se transformó. Ya no se trataba solo de preparar recetas o escribir historias. Ahora, cada momento se convertía en una estrategia, un plano de ataque para averiguar cómo proteger su obra. Rosa buscó inspiración en libros sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Se sumergió en foros que hablaban sobre la experiencia de otros emprendedores que habían enfrentado desafíos similares. Si ella había podido abrir su corazón al mundo, también debía hacerlo con su trabajo. Miguel notó la determinación en sus ojos, incluso cuando la preocupación seguía fustigando sus pensamientos. La apoyaba mientras ella tomaba notas y bosquejaba un correo que podría enviar a los mercados locales. Cada palabra que escribía era un acto de valentía. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sus recetas, sino también por el respeto que merecía como emprendedora. Su historia tenía valor, sus creaciones estaban llenas de vida y amor. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del concurso, la presión aumentaba. Otros competidores, jóvenes y con más recursos, parecían dispuestos a aplastarla con su energía. Rosa se encontraba paralizada a veces por la comparación, notando lo fácil que era desviar su atención hacia la inseguridad. Pero, cada vez que la duda comenzaba a asomar, cerraba los ojos y recordaba sus motivaciones, sus nietos, su historia, su legado. Todo eso le otorgaba fuerza. Decidió que era momento de tomar acción. Llamó a un par de amigos del sector, personas que podía confiar, y les compartió lo que estaba ocurriendo. Sus consejos fueron revitalizadores. Rosa, no se trata solo de las recetas, se trata de tu voz. Y nadie puede quitarte eso, le dijo una de sus amigas. Con cada conversación, su confianza comenzaba a cimentarse. Un día, mientras estaba en su cocina preparando una nueva receta, una idea surgió con fuerza en su mente. Si había personas dispuestas a copiar su trabajo, ¿por qué no compartir su historia de forma más amplia? Con ello, podría construir un reconocimiento genuino de su creación. Así, empezó a planear no solo una presentación de sus recetas, sino una charla donde su mensaje sería claro: este es mi viaje, mi legado, y nadie puede arrebatarme eso. El día del concurso llegó con toda su emoción y tensión. Rosa llegó con su corazón latiendo intensamente, atravesando el aula donde los jueces la esperarían. Llevaba consigo no solo pastelitos, sino un mensaje que resonaría más allá de ese evento. Con cada paso, sus dudas se mezclaban con una creciente sensación de propósito. Al llegar al escenario y ver a la multitud, sintió cómo, de repente, el miedo desaparecía. Se dio cuenta de que ya no estaba sola, había luchado y crecido.
la historia que estaba por presentar no solo le pertenecía a ella, sino que era parte de un legado que también debía ser preservado y celebrado. Sin embargo, mientras compartía su relato y exponía sus recetas, una voz familiar desde la multitud interrumpió la presentación. ¿Así que ahora eres experta en recetas, Rosa? Resonó un comentario burlón que la dejó paralizada. En ese instante, se sintió en el borde del abismo, enfrentando no solo la confrontación de ese competidor, sino las sombras que había trabajado arduamente para disipar. La tensión en la sala aumentó, y la mirada de todos sobre ella se convirtió en un espejo de su propia vulnerabilidad. Frente a esa embestida imprevista, tuvo que decidir en un instante, ¿se dejaría afectar por la burla o usaría ese momento para mostrar su verdadera fuerza? La confluencia de sus emociones la llevó a una revelación que encendería su camino hacia adelante. Rosa sintió que el aire en la sala se volvía denso, como si cada respiración aumentara la presión sobre sus hombros. La burla del competidor había alterado su flujo de pensamientos, y en un instante se sintió expuesta. Sin embargo, dentro de esa debilidad, emergía algo inesperado. Una chispa de desafío comenzó a iluminar su mente, recordándole el propósito detrás de su esfuerzo. La mirada de la multitud la atravesaba, y en su mirada, Rosa decidió ver un reflejo de la comprensión que aún le faltaba completar. Con un respiro profundo, decidió abrazar sus inquietudes y convertirlas en su fortaleza. Claro que soy experta, comenzó a decir, su voz más firme de lo que sentía. Y no solo porque mis recetas han sido parte de mi vida, sino porque cada una cuenta una historia de amor, esfuerzo y superación. Históricamente, he alimentado a mis 6 nietos, y no solo con comida, sino también con valores, principios y sueños. La multitud, en silencio expectante, comenzó a notar la pasión en sus palabras. Rosa se dio cuenta de que la conexión con su familia era su motor, y cada receta era un hilo que tejía la tela de su vida. Se entregó por completo a su relato, compartiendo anécdotas de cada uno de sus nietos, de cómo la cocina se había convertido en un espacio de aprendizaje y riendas donde el amor se transformaba en alimento. A medida que hablaba, las risas, los susurros y los gestos familiares se volvieron parte de su aire. La burla ya no era ruido, se transformó en una invitación a mostrar su fortaleza. Mientras las palabras fluían, su confianza crecía. Los desafíos que he enfrentado han sido los maestros en mi viaje, continuó. No se trata solo de recetas, se trata de la historia detrás de cada plato. Si alguien puede aprender de mis vivencias, eso es lo que realmente importa. Rosa sintió como la tensión que antes la agobiaba se desvanecía lentamente, dejándola con una sensación de liberación. El público comenzaba a responder. Algunos se reían, otros asentían, y su energía se trasladó hacia Rosa. Presentaba no solo una receta culinaria, sino un legado emocional, un testimonio de cómo la cocina había sido su refugio, su resistencia ante múltiples tormentas. La audiencia ya no veía a una mujer asustada, veían a alguien que abrazaba su historia con dignidad. Al finalizar su intervención, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Rosa, con el corazón desbordante, se sintió una nueva mujer. Sin embargo, su mente aún estaba atenta, la burla de su competidor seguía latente. La victoria personal había sido un paso hacia adelante, pero no desestimó la adversidad que aún tenía frente a ella. Sabía que su camino no solo sería de triunfos y aplausos, sino también de batallas constantes por el respeto de su trabajo. Mientras se alejaba del escenario, destacó que su identidad como emprendedora y su papel como abuela se entrelazaban de manera vital. Tenía que prepararse para otros desafíos, había quienes todavía cuestionarían su valía. Pero esa noche, Rosa se sintió más en control que nunca. Ya no se trataba solo de defender su trabajo, era el momento de crecer y ampliar su visión. En los días siguientes, comenzó a redactar un manual que recopilara sus recetas, sí, pero también sus relatos. De repente, su travesía se tornó en una misión más ambiciosa. Comprender cómo su trabajo visualizaba sus luchas y sus triunfos se empezó a transformar en una necesidad de establecer un camino para otros que, como ella, habían sentido el acoso del plagio o la falta de reconocimiento. Rosa estaba dispuesta a compartir no solo su cocina, sino todo lo que ella representaba. Retomando su vida y su pasión, un temor inesperado se apoderó de ella. ¿Acaso su voz podría resonar más allá de su cocina? ¿Podría inspirar y empoderar a otros? Esa pregunta, ahora latente, la empujó a una nueva aventura, una que presagiaba no solo cocina, sino relatos que transformaban vidas. Mientras su mente elaboraba nuevos horizontes, una notificación iluminó su móvil. Era un mensaje de uno de los mercados que había contactado,
invitándola a presentar su historia. Rosa asumió un nuevo reto. El verdadero viaje apenas comenzaba. Rosa se despertó una mañana con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje del mercado resonaba en su mente, como un eco motivador. Era el momento de dar el siguiente paso en su viaje, donde todo lo que había construido convergería en una nueva presentación, una oportunidad para compartir su historia, y tal vez, inspirar a otros. Sentada frente a su computadora, la narrativa que había empezado a tejer en su manual ahora cobraba vida en su mente. Se detuvo para tomar un sorbo de café, recordando cada risa compartida con sus nietos, cada dificultad enfrentada en la cocina, y como cada receta contaba un capítulo de su historia familiar. Estas memorias eran las raíces de su propuesta, el núcleo de su mensaje. Sin embargo, una sombra de duda volvió a aparecer. ¿Sería suficiente su experiencia personal? ¿Podían sus vivencias resonar con gente ajena a su historia? A medida que estas preguntas la invadieron, siente la necesidad de reafirmar su propósito. Así que, en lugar de ceder a la inseguridad, decidió convertir cada temor en un baluarte de fuerza. Con un teclado delante, comenzó a escribir sobre la importancia de las tradiciones familiares en la cocina, sobre el modo en que los aromas y sabores eran herramientas poderosas para unir a las personas. En cada párrafo, su confianza creció, recordaba cada etapa de su vida, cómo había aprendido no solo a cocinar, sino a cocinar con amor, a crear un legado. Cuando terminó de redactar su primer borrador, sintió una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Era un pequeño paso, pero significaba mucho para ella. Se dio cuenta de que su historia tenía valor y significancia, y el hecho de querer compartirla con los demás era un acto de valentía. Este manual no solo era sobre recetas, era acerca de la resiliencia, el amor y la transmisión de valores. Sin embargo, la inquietud latente sobre su competencia se manifestaba nuevamente. Mientras revisaba el material, decidió que no podía dejarlo todo en un solo intento. Si realmente quería brindar un espacio de conexión, necesitaba prepararse para lo inesperado. Se recordó a sí misma que la preparación sería crucial para enfrentar cualquier eventualidad. Así que, dedicó tiempo a practicar su presentación, perfeccionando no solo sus palabras, sino también su presencia. Decidida a convertir la vulnerabilidad en fortaleza, se inscribió en un taller de oratoria para mejorar su seguridad al hablar en público. Cada sesión se convirtió en un nuevo campo de batalla, donde confrontaba sus miedos y cuestionamientos. Aprender a articular su voz, a manejar el espacio y conectar con la audiencia se volvió una experiencia transformadora. El camino no fue sencillo, había momentos de frustración, pero cada pequeño avance la acercaba más a su meta. Al finalizar el taller, Rosa sintió que había potenciado su voz. La transformación era evidente no solo en su habilidad para expresarse, sino en cómo visualizaba el poder que tenía su historia. Ya no era solo una abuela dedicada, era una narradora de su propia vida, dispuesta a regalar fragmentos de su alma a quienes quisieran escucharlos. Mientras se preparaba para asistir a la presentación, un nuevo desafío emergió en su mente. ¿Qué pasaría si, además de su historia, pudiera aprovechar la plataforma para crear un espacio donde las demás personas compartieran sus propias vivencias? Esta idea, tan simple como ambiciosa, comenzó a gestarse en su corazón. Tal vez, esta no solo sería una charla sobre recetas, sino una invitación a un diálogo más profundo, un refugio donde cada voz tuviera cabida. La noche anterior a su intervención, la ansiedad volvió a fluir por sus venas. Se sentó con su libreta, dispuesta a escribir una estrategia que le permitiera integrar esta nueva dinámica de diálogo. La incertidumbre le dejaba una sensación agridulce, pero la visión de su futuro empezaba a tomar forma. Rosa estaba lista para dar el siguiente paso, no solo para compartir su voz, sino para construir un puente hacia las otras historias que esperarían ser contadas a con. El amanecer, se preguntaba qué sorpresas le depararía el día. La vida tiene un modo intrigante de revelarse, y con cada nuevo capítulo, se aproximaba una decisión que cambiaría su relación con el arte de la cocina y cómo compartía su legado. ¿Estaba realmente lista para abrir ese espacio para otros? La respuesta estaba a solo minutos de despejarse. Rosa llegó al lugar del evento con una mezcla de expectación y nervios. Al entrar, las luces suaves y las risas dispersas en el aire la rodearon. Recordó su primer taller de oratoria, hoy, esa misma sensación de transformación la invadía. Sus pasos resonaron en el suelo, y cada uno parecía marcar la distancia entre la mujer insegura de hace unas semanas y la voz que estaba a punto de revelar su historia. Tomó un respiro profundo y se dirigió a la mesa de registro. Mientras escribía su nombre, se dio cuenta de que cada firma en un papel era un paso más hacia la visibilidad.
La llamada a una nueva versión de sí misma resurgía con cada trazo. Pero, en el momento de entregar la hoja, un eco de duda se coló entre sus pensamientos. ¿Realmente podrían las historias de su vida resonar en otros? Reflexionando sobre esto, Rosa recordó la esencia de su mensaje, ese hilo positivo que corría entre recuerdos y recetas, entre amor familiar y resiliencia. La sala comenzaba a llenarse, y sus manos se volvieron frías. No sería solo ella hablando, sería la conexión con cada asistente, con sus propias historias de vida. Mientras pensaba en esto, se sintió impulsada a encontrar un sentido más profundo en la experiencia. En lugar de ser mera presentadora, quería ser facilitadora. Por eso, antes de comenzar, se sentó y escribió en su libreta una pregunta que quería lanzar al aire: ¿qué significan para ustedes las recetas que han heredado? El murmullo se intensificó y, al ver a las personas reunidas, sintió que su vulnerabilidad podría abrir las puertas a un intercambio genuino. Decidió que este no sería solo un monólogo, sino una conversación. Esa idea chispeó en su mente como un flechazo. No se trataba solo de su viaje, era un viaje colectivo. Estaba dispuesta a crear un espacio donde otros pudieran verse reflejados en su relato, un puente entre sus vidas y la suya. Una brizna de fuerza germinó dentro de ella. A medida que el evento se acercaba, sintió un impulso profundo de gratitud hacia todas las lecciones que había aprendido en su proceso. No podía dejar que la inseguridad nublara esta oportunidad de conectar. Recordó cómo había enfrentado el taller de oratoria, aquella que parecía un campo de batalla mismo por los temores que confrontaba, y se dio cuenta de que hoy su voz era el arma más poderosa. Finalmente, la presentadora anunció su nombre y el aplauso resonó a su alrededor. Rosa sintió que el latido de su corazón se sincronizaba con el de la multitud. Se colocó frente a todos, abrió la libreta y comenzó a compartir fragmentos de su vida, tocando detalles que evocaban risa, nostalgia y, sobre todo, conexión. A mitad de su relato, enlazó la pregunta que se había anotado. ¿Qué significan para ustedes las recetas que han heredado? Al escuchar las primeras respuestas, su corazón se llenó de un calor inesperado. Las historias brotaron como manantiales. A mí me recuerda a mi madre cocinando para mí, es como un abrazo familiar, son tradiciones que quiero transmitir a mis hijos. Cada palabra resonaba, tejía conexiones con su propia historia. Sin embargo, en medio de esos momentos de revelación, una voz se alzó con firmeza desde el fondo. Una mujer, con una mirada desafiante, preguntó: ¿y si no tienes nada que compartir? ¿Y si siento que no tengo una historia significativa? La pregunta flotó en el aire, envenenando el ambiente de confianza que Rosa había fraguado. Rosa sintió un vuelco en su pecho. La vulnerabilidad se había transformado en una nueva prueba. Estaba a minutos de profundizar en una cuestión crucial sobre el valor de las historias de vida, la verdad inherente que cada experiencia, por pequeña que sea, posee. El momento crucial había llegado. Decidió que no podía eludir esa incómoda realidad. La mirada de la mujer exigía una respuesta, y Rosa sintió que debía enfrentar esa disputa interna no solo de la asistente, sino de muchas personas que dudaban del peso que sus trayectorias llevaban. Cómo se respondería a esa inquietud podría definir el tono de la conversación que acabaría de comenzar. Las palabras danzaban en su mente, y sabía que lo que dijera podría cambiar no solo su presentación, sino la percepción que los asistentes tenían de sí mismos. ¿Estaría realmente preparada para este desafío? Rosa tomó un instante, respirando profundamente para encontrar su centro. La pregunta flotaba en el aire como una niebla pesada que amenazaba con envolver la conexión que había comenzado a tejer. Esa es una buena pregunta, comenzó, su voz resonando firme y clara. Creo que todos tenemos algo que contar, incluso si sentimos que no es suficiente. Las historias no tienen que ser épicas o llenas de dramatismo. A veces, los momentos más insignificantes son los que más nos definen. La mujer del fondo no se inmutó, desafiando con la mirada. Rosa continuó, dejando que sus propias dudas se disiparan. Cuando piensas en las recetas, estás hablando de recuerdos, de amor compartido, de manos que se entrelazan en la cocina. Cada uno de nosotros tiene esos pequeños momentos. Tal vez no sientas que una anécdota de tu vida sea importante, pero la manera en que te recuerdas a ti mismo y a los que te rodean es, de hecho, tu historia. La sala pareció contener la respiración ante su respuesta. A partir de ese instante, no solo actuaba como oradora, había comenzado a desempeñar el papel de defensora de la experiencia humana.
Muchos asentían, y algunos intercambiaron miradas que hablaban de entendimiento. Rosa miró a su alrededor, sintiendo que las viejas inseguridades comenzaban a despegarse de su alma. Yo también solía pensar que mis logros eran pequeños, como si cada triunfo se desvaneciera en la rutina de la vida cotidiana. Pero luego empecé a darme cuenta de que lo que para mí era trivial, para otro podría ser una fuente de inspiración, confesó, mientras su voz adquiría un matiz de cercanía. La atmósfera se había transformado en un eco de vulnerabilidades compartidas. La mujer que había lanzado la pregunta pareció suavizarse, y otras voces comenzaron a levantarse, cada una compartiendo sus propias inseguridades y logros. Rosa se sintió cada vez más firme, estaba llevando a cabo una conversación a la que había anhelado y temido a la vez. A medida que los minutos pasaban, las historias se entrelazaban entre risas y lágrimas en la sala. Al escuchar a alguien hablar sobre su abuela, una mujer mayor que había llegado de un país lejano, o a un joven que relataba cómo una simple receta de galletas lo había unido a su padre, Rosa comprendió que su viaje no solo impactaba a los demás, sino que también lo hacía en ella misma. En un instante de reflexión, se dio cuenta de que todos los relatos eran un eco de su propia voz. No tenía que tener una vida de película para ser significativa, su normalidad tenía un valor increíble. Finalmente, decidió volver a confrontar a la mujer. ¿Y qué hay de ti? Lo que un día consideraste insignificante podría ser la chispa que inspire a alguien más aquí. Las historias pueden ser un salvavidas. ¿Te atreverías a compartir algo? La sala se quedó en silencio, y Rosa vio cómo la mujer reflexionaba lentamente sobre la invitación. Se dio cuenta de que en este instante había catalizado un cambio, un pequeño atisbo del poder que tenían las narrativas individuales para forjar la comunidad, pero el tiempo se agotaba. La presentadora interrumpió suavemente, anunciando el cierre de la sesión. Rosa sintió que el momento de la verdad había llegado para darle un giro inesperado a la situación. Una voz dentro de ella susurraba que se estaba acercando a una transformación mucho más profunda de lo que había anticipado. Ante la incertidumbre de lo que podría surgir en la siguiente conversación, su mente se llenó de nuevas preguntas. ¿Podría realmente el poder de su historia cambiar la vida de otros? La mirada desafiante de la mujer seguía presente en su mente. Con un último respiro, Rosa sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de explorar esas nuevas direcciones que estaban comenzando a abrirse ante ella, o sus viejos miedos volverían a arrastrarla a las sombras? Pasar al siguiente paso podría significar un salto hacia lo desconocido. La vida de Doña Rosa había cambiado para siempre desde que se hizo cargo de sus 6 nietos. Aquella carga inicial que sentía como un yugo pesado se había transformado, poco a poco, en una mezcla de responsabilidad y orgullo. Cada pastel que horneaba, cada anécdota que compartía, reflejaba su travesía hacia el crecimiento personal. La inseguridad que alguna vez dominó su mente se disipaba con la misma fuerza que el aroma de sus tamales llenaba su hogar. Después de su intervención en el concurso, Rosa no solo se convirtió en una aclamada pastelera de la comunidad, sino que aprendió a ser una narradora de su propia historia. Su legado se había expandido más allá de la cocina, había comenzado a tejer una red de vínculos con personas que resonaban con su travesía. Comprendió que su voz podía tener un impacto, no solo en su familia, sino también en su entorno. Esa tarde, mientras preparaba nuevos sabores para su negocio, en su mente surgió una idea poderosa: abrir un taller donde no solo compartiera sus recetas, sino también las historias que las acompañaban. Decidió que era hora de dar un espacio a otros, donde las experiencias de vida de cada asistente pudieran florecer. Era el punto culminante de su evolución personal, transformar su propia inseguridad en una plataforma para empoderar a los demás. Una semana después, inauguró su primer taller. La sala se llenó rápidamente con padres y abuelos, y Rosa no pudo evitar sentir un torbellino de emociones. Sonrisas, miradas curiosas y un ambiente de aceptación llenaban el lugar. Se dio cuenta de que había encontrado el espacio que había estado buscando. Hoy no solo vamos a cocinar, anunció con firmeza, sino que también vamos a compartir nuestras historias. Con un nudo de excitación en la garganta, dio la primera muestra de su receta de pastel que había creado en memoria de su hijo. En lugar de solo exhibir el proceso, invitó a los asistentes a compartir las historias detrás de sus propias tradiciones culinarias. Las voces comenzaron a brotar, cada relato tejiendo un tapiz riquísimo de experiencias. Rosa se sintió como si estuviera cumpliendo con su propósito. A medida que pasaron las semanas, los talleres crecieron. La sabiduría de cada persona que asistía alimentaba la energía del lugar. Vieron cómo Rosa no solo les contaba sobre sus recetas, sino que ejercía una magia especial al unir las vidas de las personas a través de la comida.
Su cocina se volvió el centro de conexión y comunidad, un lugar donde las historias se entrelazaban con los sabores, y las lágrimas se mezclaban con risas, creando un entorno de sanación colectiva. Su negocio prosperaba, y su influencia empezaba a extenderse. Rosa fue invitada a participar en conferencias sobre la importancia de las tradiciones familiares en la cocina y la narración de historias. El reconocimiento llegó en forma de premios, pero más de eso, llegó el respeto y la validación de un esfuerzo que había transformado su vida. Una tarde, mientras revisaba las fotos de sus nietos disfrutando de los talleres, sintió una explosión de orgullo. No solo porque había logrado estabilizar su familia, sino porque había creado un legado tangible que se multiplicaba en cada cuento compartido y cada pastel horneado. El temor que antes sentía como un obstáculo ahora era una memoria lejana. Su fortaleza estaba en saber que sus raíces estaban firmemente plantadas en su comunidad, y cada acción que realizaba resonaba más allá de su propia familia. La luz del atardecer entraba por la ventana mientras ella elaboraba la próxima receta, y sintió una paz profunda. La lucha por el reconocimiento se había transformado en una celebración de su vida, y su historia, que antes parecía rodeada de sufrimiento, ahora resonaba como una fuente de esperanza para muchos. Rosa había alcanzado una transformación individual remarkable. Ya no solo era una abuela luchadora, se había convertido en un símbolo de superación y amor a través de su arte culinario. La distancia entre su pasado y su presente se sentía cada vez más como un viaje de redescubrimiento, un viaje que quería continuar protagonizando. La vida le había demostrado que cada experiencia cuenta una historia. La habilidad de Rosa para compartir su vida a través de la cocina se había convertido en su mayor conquista. Se miró en el espejo con una sonrisa satisfecha y pensó, lo logré. A partir de ese instante, la cocina no solo era un refugio, sino su camino hacia el reconocimiento de una vida plena. Rosa ahora invitaba a todos a unirse a su viaje, recordando que cada plato era más que solo ingredientes, era una historia esperando ser contada. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que alimentemos el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el futuro de Rosa. El éxito de historias como la de Rosa depende de ustedes. Estamos juntos en esta emocionante travesía.